Muy bien, entonces, sí, precisamente voy a iniciar precisamente con eso, Baruch, les agradezco. Entonces, el día de hoy vamos a ver entonces directamente un pequeño espacio que se llama Reconquista en América Latina de 1812 a 1818. Listo por aquí, Jacobo, hombre, muy buenas tardes, lo escuchamos. Bienvenido a este espacio. Mister, una pregunta, qué pena que no preste atención porque hay mucho ruido en mi Tranquilo, casa. tranquilo. Eh, ¿Qué es lo que toca hacer? ¿Toca hacer una tesis? Sí, hay que básicamente contar la independencia de un país. Tú eliges si es México, si es Venezuela, o si tú quieres que sea Chile o Argentina. Tú eliges un país. Entonces tú vas a contar la independencia, pero vas a presentar una tesis. Entonces eso es lo que vamos a hacer en este espacio. Vamos a presentar inicialmente. Ese va a ser Claro, el trabajo final de las materias. sí, señor. ¿Así vamos bien o no? Cuéntamelo todo. No, sí, mister, ya era claro, es que no había entendido qué era lo que tocaba Ah, hacer, no, no, pero no, tranquilo, no, no, falta de preocupación, ¿eh? Muy bien, entonces, el día de hoy vamos a revisar entonces Reconquista en América, vamos a tomar nota del objetivo, del Bill Ringer, para que lo tengamos claro, para tener puntos de participación en este espacio, que aquí ya tengo pues la libreta más que lista, y vamos a tener de igual manera la oportunidad de revisar qué es lo que hemos visto y cómo se hace ese proceso, para que no tengamos confusión alguna. ¿Listo? Antes de eso, entonces cuéntemelo todo, si ya tenemos listo, siendo las 2:08, si ya tenemos listo entonces el título del día de hoy. Y mientras tanto, ¿cómo se han sentido? ¿Les ha gustado tener invitados? Lastimosamente, ustedes fueron del grupo que tuvo invitados como muy seguido, porque pues por tiempo perdimos el lunes festivo hace una semana. Pero entonces, ¿cómo se han sentido? ¿Si les ha gustado pues tener invitados? ¿Les ha parecido muy sorpresivo? Eh, Por acá me dicen que no, no es lamentable, que es perfecto. Pero ¿cómo se han sentido? Si les ha gustado, digamos, tener a los invitados acá, no se preocupe que vienen más, que vienen otros espacios, pero debemos hacer como una pequeña pausa para aclarar ideas, porque ya lo que sigue es un poco más fuerte. Nosotros estamos, Aleja dice que es la primera vez que hace conciertos al extranjero, qué bueno. Entonces van a venir más invitados. Les quiero contar que en el tercer periodo ustedes lo solicitaron, ustedes hablaron para que se diera una alianza. Entonces la alianza se va a dar en el tercer periodo. Vamos a tener invitados desde África, desde la Guinea Ecuatorial, invitados desde Egipto, desde Sudáfrica. Vamos a tener invitados desde la India, desde Hong Kong, pero creo que en Hong Kong está un poco difícil porque algunos no hablan pues muy bien el inglés, entonces ha sido un poco pues como complejo. No es que sea el experto, pero se vienen esos países. Y les quiero recordar que en Guinea Ecuatorial se habla español porque fue una colonia española. Les quiero contar que vamos a tener visita desde España. El abuelo de una de nuestras compañeras va a estar entonces en este espacio. Y este tercer periodo va a estar, si te gustó el segundo, el tercero te va a encantar el doble. Pero debemos tener en cuenta entonces de qué vamos a hablar para que estemos entonces bien centrados de qué es lo que viene. Les quiero contar que estamos dialogando con algunos profes de inglés, a ver si podrían también ayudarnos como traductores en estas visitas, por ejemplo, en la visita de Egipto, en la visita de Sudáfrica. En la visita de la India, pues parece que habla español, pero es españolete. Pero nada, es factible. De igual manera, les quiero contar que gracias a la invitación que ustedes nos hicieron, hemos realizado el día de hoy una alianza con Castellano. Entonces, a finales de agosto, iniciaremos entonces nuestra alianza, donde ustedes van a recibir entonces los invitados algunas clases en castellano o a Corea, no, Corea es difícil llegar a Corea. Llegué a Seúl, pero es difícil mantenernos en contacto. Pero entonces, hasta el momento, les quiero contar que ya tenemos para el tercer periodo entonces alianza con castellano. Miss Mariluz está totalmente de acuerdo. Arrancamos entonces a finales de agosto nuestra alianza, donde vamos a seguir entonces, claro, con lectura, seguimos la alianza porque les quiero contar que vamos a tener en el caso de Hong Kong, nos llevan alrededor de 11 horas.
de distancia. Entonces, pues la idea es que compartamos las visitas en otras clases para que el horario de las visitas pues sea muy amable con los horarios de nosotros como con los horarios de ellos. Entonces, un ejemplo, si les toca clase, qué sé yo, a las 12, pues son las 11 de la noche en Hong Kong. Entonces es mucho más manejable eso. Es más difícil, digamos, con Seúl, quiero ser claro que es un poco más complejo porque nos llevan una horita de más, casi 12, 13 horas. Entonces, nada, vamos con toda, pero ahí vamos de a poquito, ¿listo? No, pues eso, 14 horas, sí. No, pues igual, vamos a revisar, aunque es difícil. Quiero ser honesto que conseguir invitados no es como echar la mano al agua y ya, ¿no? Es un poco difícil. Pero bueno, entonces, que quede claro todo lo que nos espera. Muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias por este espacio. Recuerden que aquí no trasnochamos, aquí pues manejamos los horarios de clase, solamente que estamos en alianza, de igual manera como se dieron cuenta que estamos trabajando con religión, con lectura comprensiva y a partir del tercer periodo vamos a estar entonces con castellano para que lo tengan bien claro, para que las 4 materias estén girando frente a reconocer nuestro mundo y llevarlos a ustedes a otro espacio. ¿Es posible? Yo creo que sí, que es muy factible que tengamos visita de la colonia árabe en Colombia, porque ya estuvimos con ellos pues en grado sexto, estar con Odette Yuray, que es una palestina que se encuentra en Barranquilla, y es posible que también ella esté con nosotros hablando árabe, mostrándonos todos sus estudios que hizo en Londres y demás. Porque el próximo periodo, pues vamos a observar ahora sí a Inglaterra, a Francia, a Alemania, que vamos a observar cómo se van a dividir el mundo. Y ahí es en donde vamos a escuchar a quienes dividieron, cómo les fue. Pero en este espacio estamos cerrando nuestra América Latina y para entender nuestro continente, porque más que americanos, somos ciudadanos del mundo. En este espacio, bienvenidos a eso que se llama Reconquista en América Latina, que es realmente el motor de lo que vamos a construir. Les quiero contar que yo no sé ustedes qué hicieron, me pareció genial, pero los octavos se han portado súper bien con Alejandra Fabiana Rodríguez, que es la doctora en historia, y ella le gustaría seguir trabajando con nosotros. Entonces vamos a revisar, porque como cambiamos de continente, vamos a revisar también si podemos darle el micrófono a argentinos que están en esos espacios. Entonces es una apuesta que estamos haciendo un montón, que van a salir cosas geniales. Pero muy bien, entonces, on class. Iniciamos entonces la clase en este espacio. Y nos dice en este espacio el objetivo, comprender el proceso de reconquista en América debido al proceso de independencia de España. Hoy vamos a revisar un poquito eso. Y aquí nuestro Bill Ringer, mientras tanto, ¿qué es para ti la reconquista desde un referente histórico? Ese sería nuestro Bill Ringer en este espacio para que tú puedas realmente participar. Baruch nos pregunta, mister, ¿y cuándo vamos a empezar el tema de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, quiero ser honesto que Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la vamos a ver en noveno. No sé si los acompañe el otro año, porque pues hasta ahora estamos cerrando julio, y hay que esperar qué nos dicen pues de aquí para arriba. Igual pues yo siento que este ejercicio virtual nos ha generado la posibilidad de tocar muchas puertas, pero bueno, tocar puertas en Alemania no es tan fácil, lo digo porque con 11 estamos haciendo el proceso para traer un ingeniero de la Volkswagen a este espacio y no ha sido fácil realizarlo. De todas maneras, pues estamos, incluso hay un alemán que está enamorado de Colombia, estamos negociando con él a ver si nos ayuda. Pero es difícil un poco traer europeos a este espacio, pero vamos a ver si se dan las cosas, ya sea en lo presencial o pues ya sea en la virtualidad, pues seguiremos y si sigo con ustedes, pues presentaremos entonces esos escenarios del mundo en este espacio. Muy bien, entonces vamos con los puntos, damas y caballeros, en este espacio, nuestro Bill Ringer. ¿Qué es para ti la reconquista? Y arranquemos con esos puntos de participación que lo tenemos preparados para el día de hoy, que es julio 27. Entonces, arranquemos en este espacio. Listo, vamos a preguntar entonces en este espacio. Anita, querida, ¿estás con nosotros? Anita Martínez, querida, ¿estás con nosotros? Cuéntanoslo todo. ¿Qué es para ti entonces esto de la reconquista? Desde la historia, ¿qué te suena para ti? Andrés Nieto, hombre, ¿está con nosotros? Otero, ¿cómo está? ¿Está con nosotros? ¿Qué es entonces para ustedes en este espacio la reconquista de un referente histórico? ¿Ve qué pasó entonces? Aquí con la música, vamos a revisar. Aleja, te escucho, querida. Arrancamos entonces con puntos de participación. Claro que sí, Aleja, te escuchamos. Hola, mister. Hola, querida, ¿cómo estás? Cuéntanoslo todo. ¿Qué es para ti este espacio? ¿Listo? Cuéntanoslo todo. Creo que sería como
una segunda oportunidad de imponer nuevamente una cultura y esas cosas a cierto grupo, o sea, de nuevo. O sea, De como que nuevo. ya fallaron y a la segunda ya le Uy, dieron. listo, muy bien. Vamos a seguir revisando entonces en este espacio. Por aquí, Andrés Nieto, ¿está con nosotros? Cuéntanos todo, Andrés. ¿Qué es para usted? Lo escuchamos. Andrés, te escucha. Puedes abrir tu micrófono, no hay problema. Mientras que Andrés resuelve este tema con el micrófono, vamos aquí con Baruch. Baruch, lo escuchamos. Este para mí es casi lo mismo que dijo Aleja. Como el proceso de volver a imponer la cultura de un pueblo en otro por segunda vez, como que volverlo a hacer, ¿sí? Después de haber perdido, por decirlo así, una vez y volverlo a ganar. Volverlo a ganar. Muy bien, en este espacio vamos entonces con Andrés Huertas. Hombre, Andrés, lo escuchamos. Es muy parecido a lo que todos mis compañeros han dicho. O sea, es que se dan una segunda oportunidad otra vez de reconquistar algún territorio e imponer culturas o religiones. Perfecto, por aquí, Jacobo, lo escuchamos. Mister, cuando es recuperar el poder perdido que tenía, por decirlo así, España, porque ya se independizaron una vez y querían volver a recuperar lo que era de ellos, y entre más territorios era más respeto hacia la nación. Uy, caramba, palabras mayores. Muy bien, vamos a seguir revisando. Excelente. Vamos a revisar aquí. Mariana, te escuchamos. Mariana Gutiérrez. Hola, mister. Hola, querida, ¿cómo estás? Cuéntamelo todo, ¿qué es para ti la Reconquista? Para mí es como recuperar las culturas y tradiciones que se perdieron por la conquista. Uy, excelente. Buen trabajo entonces en este espacio. Andrés García, hombre, lo escuchamos. Hola, mister. ¿Cómo estás, Andrés? Cuéntanos todo, te escuchamos. Bueno, por un lado, asegurar el control y garantizar el generar ingresos. Por otro, resistir otra vez y volver a vivir libres, siempre y cuando no hayan cometido la idiotez de, bueno, la patria boba. Ay, Andrés, usted me cuenta unas cosas que se vuelven, son proféticas, porque en el siglo XIX, yo por eso salgo de Colombia a mediados de agosto y cojo el vuelo para Madrid, porque el resto de América Latina entra en patrias bodas. Pero muy bien. Muchas gracias entonces a todos por la participación en este espacio. Las personas que participaron tienen punto de participación. Cuando se les pregunten y no funciona el micrófono, ustedes lo pueden escribir por el chat y de igual manera aquí lo leemos y tienen su punto de participación. Muy bien, vamos a seguir entonces en este espacio, ya teniendo claro pues este primer escenario y vamos a continuar entonces aquí. Y es que España no necesita sabios, necesita obediencia. Lo dice nada más ni nada menos un señor Pablo Morillo. Y es que aquí directamente con este flamenco de fondo que se llama Camarón de la Isla, como el agua, nos está mostrando específicamente que es algo desgarrado, pero que nos está mostrando más bien como odio, ¿no? Y sin más preámbulo, ¿qué hemos visto en clase para entender este espacio? Vamos a cerrar aquí un momento el flamenco. Ya vamos a continuar en este espacio porque aquí es en donde yo necesito que tú me presentes preguntas e inquietudes. Yo me he encontrado un poco preocupado porque hay muchas personas que valoran mucho pues todo este esfuerzo maratónico de traer invitados de diferentes países, pero me gustaría que tú estés muy ubicado de lo que hemos trabajado. Para mí es muy importante que tú disfrutes las visitas, pero para mí lo más importante es que tú estés muy ubicado frente a lo que nosotros estamos trabajando. Con eso, tú vas a tener herramientas para resolver todos los ejercicios que se vienen de aquí para adelante. Yo quiero ver que tú te saques un 5, jamás me interesa que te saques un 2 o demás. Entonces, ¿qué hemos visto hasta en clase? Directamente, ¿qué hemos visto este 40? ¿Qué vamos a ver entonces para el cierre de este 60? Prácticamente nos quedan 3 semanas, pero son 3 semanas con invitados, con mucho ritmo. Entonces, para realizar el trabajo de español, de lectura comprensiva, que lo que pretende es contar la independencia de un país desde la construcción de tesis, tú debes, a la hora de construir tu tesis, tú debes tener en cuenta estos elementos. Lo primero es que siempre tenemos unos antecedentes.
¿Listo? Eso es lo primero que tú debes tener en cuenta. Y que los antecedentes que hemos visto en esta clase son los siguientes. Entonces, el primer antecedente que hemos visto son las reformas borbónicas. ¿Listo? Eso es lo primero que nosotros hemos visto en este espacio. Luego de ello, hemos tenido la oportunidad de revisar la ilustración en América, donde lo observamos que realmente la corrupción ganó más que la ilustración. Pero voy a dejar aquí un entre paréntesis porque vamos a revisar que luego de las independencias sí se tiene en cuenta. Sin embargo, ya lo vamos a entender mucho más adelante. Tercer punto de antecedentes para tener en cuenta. Si tú elegiste un país como por ejemplo México, pues no lo vas a encontrar. En Argentina, pues tampoco. Pero entender acá, si, no sé, si tal vez negociando con la MIS, tú decides escoger la independencia más difícil de América Latina, que es la del Perú, entonces aquí, porque en el Perú se reúne, entonces está la influencia de San Martín y la influencia de Bolívar, que vamos a ver en 2 sesiones. Entonces, aquí tú puedes colocar este espacio que se llama las revueltas populares, y aquí fue donde nosotros observamos en antecedentes, en Colombia, el movimiento comunero, esto lo revisamos nosotros aquí en Colombia, donde está Manuelita Sáenz, y en Perú nosotros revisamos a un señor que se llama Tupac Amaru. ¿Listo? Que eso fue Amaru, sí, Amaruco. Que esto fue lo que nosotros observamos en el caso del Perú. Estos son los antecedentes prácticamente. ¿Listo? Cuando a ti ya te toque ver la independencia del país, debes tener en cuenta reformas borbónicas. Si tú necesitas material, si necesitas una tutoría para que lo volvamos a revisar, no hay problema. Me avisas y con mucho gusto pues sacamos el espacio, nos coordinamos para poder hacer este espacio. Luego de este espacio, nosotros ahora vamos a entrar con esto que se llama el primer ciclo de independencias. ¿Listo? Y es que este primer ciclo de independencias se va a llevar a cabo desde 1806 en Buenos Aires, Argentina, y va a finalizar en 1811, para ser un poco más preciso. Pero entonces, en este primer ciclo, ¿qué hemos visto? ¿Cómo inician las independencias? Entonces, el primer paso, espérate, perfecto, para dejártelo acá, para que lo primero que nosotros observamos es la invasión británica a Buenos Aires. Y pero porque eso es importante a la hora de pensarnos el primer antecedente o, bueno, el inicio de la independencia. Acuérdate que en la tarea que nosotros hicimos es importante comprender que los bonaerenses o los porteños se sintieron independientes y autónomos y lograron conformar una identidad propia gracias a la invasión británica. Que acuérdate que la invasión británica se llevó a cabo de 1806 a 1807. Espera, ya te muevo esto más para que lo puedas ver bien. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hemos visto pues hasta este apartado. Dime, ¿qué pregunta tienes? Voy para allá. ¿Listo? Ese trabajo hay que entregarlo a más tardar agosto 14. Agosto 14. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar entonces en este espacio porque de acá nosotros saltamos a el grito de independencia. Recuerda que nos fuimos para Bolivia, para Chuquisaca. Chuquisaca, que esto fue en 1809. Recuerden la locura que realizaron entonces desde Brasil, que era pedir ser la reina, nada más ni nada menos. ¿Cómo así en la página? No te entiendo. Dani, si puedes abrir el micrófono y... No entiendo de qué me están hablando de Explorer. Ah, ok, Juana. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces, lo primero que hay que hacer, no es exponer. Lo primero que hay que hacer es contar. Hay que hacer 2 cosas. Número 1, hay que contar la independencia de un país y por eso te estoy mostrando como los ciclos. ¿Listo? Para que lo tengas en cuenta, ¿qué debes contar pues de cada país? Número 2, después de que tú tengas en cuenta la independencia, entonces se envía entonces a los 3 profesores. Se envía entonces, bueno, espere, hagámoslo lentamente. Entonces, número 1, ¿qué es lo que haces tú? Tú revisas entonces lo que hemos visto en clase sobre ese país. El primer ciclo de independencias, Reconquista, que es en donde ya estamos entrando, y estaríamos llegando ya a las independencias como tal. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es revisar lo que hemos visto en clase. ¿Listo? Que ya para antes del 10 ya estamos finalizando este espacio. Luego de eso, ¿qué tienes que hacer tú?
tú redactas el documento fabricando una tesis, ¿sí? Que es la idea principal del por qué existió la independencia en ese país. Repito, es la idea principal del por qué existió la independencia en ese país. Entonces, esa idea, ¿tú cómo la vas a respaldar? Cuando tú estás contando y justificando los hechos históricos del primer ciclo, de la reconquista y de la independencia final o el segundo ciclo. Así lo haces más rápido. ¿A quién se le envía ese documento que es prácticamente de una página? Se lo tienes que enviar máximo 2. Se lo tienes que enviar a la profe de lectura comprensiva, al profe de religión y a mí. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Entre lectura comprensiva y entre sociales, nosotros vamos a realizar una división para las sustentaciones. Ya, Jacobo mencionó. Entonces, nosotros le decimos a las personas, entonces, un ejemplo, me tocó a mí 8B. Entonces, con 8B me toca el lunes. Entonces, nosotros o podemos traer un invitado, uno, o realizas tú la exposición en forma de video. ¿Cuándo se va a definir eso? Yo creo que ya para este viernes, porque hoy en la tarde tenemos reunión, es donde vamos a revisar cómo cerramos esa idea. Entonces, tú coges tu documento y tú cuentas la independencia de ese país desde esta revisión. Es muy sencillo. Mister, en ese trabajo hay la posibilidad entonces de escogerlo, me dice aquí Andrés. Claro que sí. Entonces, por eso te estamos dando 4 países. Estamos negociando con la MIS a ver si le damos otro país o no, para que exista diversidad a la hora de comprender. Mister, pero ¿por qué estamos hablando de otros países? Porque el tema del 60% se llama independencias de América Latina. Entonces hay que exponer un país diferente a Colombia. ¿Listo? Espero haber dado respuesta a las preguntas. ¿Alguien tiene preguntas, inquietudes? Sí, exacto. Prácticamente es realizar esa lectura. Pero más allá de realizar la lectura es contarle a quien estamos al frente, contarle la independencia de ese país. Contarle, por ejemplo, contarle que las reformas borbónicas afectaron la Argentina. Contarle que en la primera parte vamos a tener entonces las invasiones británicas y luego la llegada de las noticias de España y luego las campañas y luego la Patria Boa, que los va a llevar a San Martín para apoyar a Chile y luego a Perú. Es simplemente hacer eso, ¿sí es? Es hacerlo desde un país de una manera mucho más fácil. Listo. Mister, ¿qué países vamos a trabajar? Listo. Hasta el momento hemos dialogado con la MIS 4 países. México, Venezuela, porque Venezuela es la casa de Bolívar, Chile y Argentina. Con eso así tenemos un panorama de lado a lado, ¿sí? De norte a sur. Eso es lo que nosotros lo haríamos. ¿Listo? Espero haber dado respuesta. ¿Alguien más tiene preguntas entonces? Ok, entonces luego del grito de Chuquisaca, nosotros tuvimos la oportunidad de ver en este espacio, ahora sí lo que se va a conocer como los cabildos abiertos. ¿Listo? Los cabildos abiertos. Dame un segundo, ya te leo, querido. Y en los cabildos abiertos, nosotros vamos a encontrar el caso de Quito, Caracas, Caracas y Bogotá. Eso es lo que nosotros hemos visto hasta el momento. ¿Listo? Y por último, aquí observamos en este espacio el tema de el movimiento de México. Recordemos este espacio con los sacerdotes, ¿no? Los sacerdotes. ¿Listo? Que aquí vamos a tener, pues, entonces a Hidalgo, ya te leo, Juanita, Hidalgo y Morelos. ¿Listo? Hasta ahí hay preguntas, inquietudes. Y recordemos que este espacio se va a acabar. Ya, Mister, una pregunta. Eso, bueno, ahora sí voy con Juanita. Dice, Mister, es que con lo que había explicado la Miss no me había quedado claro. No, no te preocupes. O sea, aquí por eso, el que te va a dar las herramientas para hacerlo viene siendo sociales. Lo que tendríamos que hacer en este espacio es, si tú necesitas una asesoría personalizada, me avisas y cuadramos entonces una tutoría. ¿Listo? Para poder enfocar el trabajo. Es contar la independencia de ese país. Igual manera yo te voy a dejar libros de referencia, películas, para que tú tengas un referente mucho más claro a la hora de construirlo. ¿Listo? Por aquí Estefanía dice, Mister, una pregunta. ¿Esto es para una exposición? Es que en el momento que hablaste se me fue el internet. Sí. O sea, sería en 2 momentos. Habría una nota por el trabajo que tú haces, que sería elegir la tesis, que es el argumento central por el cual se independizó ese país. ¿Listo? Esa sería la tesis. ¿Cómo yo explico esa tesis, mister? Contando esto, contando qué antecedentes tenía, entonces contando que se le aplicaron las reformas borbónicas, contar entonces que en el primer ciclo de independencia o existió un cabildo, o los invadieron, o hicieron un grito de independencia, o arrancaron un movimiento de insurrección guerrillera. ¿Listo? Luego de eso, ahora sí, luego de eso, entonces ya entraríamos nosotros a este espacio
que se llama Patrias Bobas. Ya con esto voy cerrando este pequeño espacio. Patrias Bobas, que las patrias bobas es ese conflicto de los ganadores, de los cabildos abiertos. ¿Listos? Y eso directamente nos genera el fin. Por eso nosotros el día miércoles, nosotros les contábamos qué es eso de la patria boba en Chile. Entonces, ya dame un segundito, ya te respondo, José Miguel. Por eso nosotros les contábamos porque en Chile se independizan, ¿cierto? Al igual que en Buenos Aires se independizan, pero van a existir peleas internas que hace que se debiliten y por eso el virreinato del Perú los invadió. Y por eso aquí va a llegar la Reconquista y va a hacerlo mucho más rápido, porque hay una división interna. O sea, ganaron la independencia, pero se pusieron a pelear sobre cómo poder gobernar y eso va a generar la caída. Y el día de hoy, entonces, ahora sí, ya voy iniciando con este espacio que se llama la Reconquista, que es prácticamente el tiempo más que contado que tenemos. Y en la Reconquista, nosotros vamos a ver los siguientes elementos, que se va desde 1812 hasta 1824, para ser honesto. Y es que en este espacio lo que nosotros vamos a ver es entonces la retoma española. Pero esa retoma española la vamos a observar desde el virreinato de la Nueva Granada. Porque no van a otro espacio, sino que se quedan aquí. Eso es lo que nosotros vamos a ver en este espacio. Por eso vamos a sostener nosotros aquí invitadas de Venezuela para revisar entonces qué pasó, cómo reconquistaron Venezuela, qué es lo que sucedió entonces con Bolívar, por qué expulsan a Bolívar de Venezuela, por qué termina en Curazao, luego en Cartagena, cómo va a regresar, a fracasar y cuál va a ser la ruta libertadora. Y luego de la ruta libertadora, ahí sí entramos nosotros, ya para cerrar este espacio, entraríamos nosotros aquí a revisar el segundo ciclo, que esto es ya con lo que tú tendrías que finalizar, de independencia. ¿Listo? Entonces, ¿tú aquí qué tendrías que hacer? Tú tendrías que contar en este espacio, espérate, le alargo un poquito más, ahora sí, que esto se va a llevar a cabo desde 1819 hasta 1824. Vipa, está pensando en fascismo italiano. Entonces, aquí es en donde tú cuentas, en este espacio, las campañas. La campaña de Bolívar, si en tu país, digamos, la afecta, o la campaña de San Martín en el sur. Eso es lo que nosotros haríamos. Entonces, tú, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo y ya con eso vamos cerrando para entender qué hemos visto en clase y entrar a este espacio. Pero entonces, antes, José Miguel nos pregunta, ¿esa parte de la prueba de acreditación o este trabajo lo reemplaza? Bueno, quiero ser claro que es una alianza para que lectura comprensiva tenga también un tema fuerte para trabajar. Y esto sería también una nota de finalización. Y la prueba de acreditación, lastimosamente, pues se va a realizar. Sin embargo, quiero ser claro que en la prueba de acreditación, todo lo que vamos a ver, todo lo que hemos dialogado acá es lo que va a aparecer en la prueba de acreditación. De todas maneras, yo creo que a partir de la próxima semana ya empezamos a jugar con los Bill Ringer para ir observando qué temas vamos a tocar. ¿Qué es lo que vamos a hablar en la prueba de acreditación? Básicamente, el primer ciclo de independencias al segundo. Eso es lo que nosotros estaremos en ese espacio. Jacobo, lo escuchamos. Mister, entonces, pues, no sería una tesis, es más bien un trabajo escrito, ¿cierto? Porque solo de una hoja es lo que entendí. Sí, claro, pero entonces caiga en cuenta que el inicio del trabajo sería contar cuál es el sentido o el motivo de la independencia de ese país. Entonces, voy a colocar un ejemplo muy sencillo, México. Entonces, la independencia del país es para reivindicar los derechos de la sociedad criolla y de los indígenas. ¿Y quién lo lidera? Y bueno, ¿y usted por qué dice eso? Ah, porque hay un sacerdote que se va a revelar, que se llama el señor Hidalgo. Ah, ¿y solamente fue él? No, porque imagínese que él se fue hacia el norte y Morelos se fue hacia el sur. Y por eso van a haber dos etapas en la independencia de México hasta que llega Guerrero y cierra la independencia. Entonces, caiga en cuenta que es dar el argumento del por qué se independizó ese país, pero es ir contando su historia a partir de estos ciclos que estamos observando. ¿Fui claro? ¿Necesitan otro ejemplo? ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud antes de continuar entonces este espacio? Porque es entender un poco qué es lo que nos espera. Entonces, esto es lo que hemos visto. Hemos visto estos antecedentes, y ya hemos visto entonces el ciclo de las primeras independencias, que son los cabildos y las patrias bobas. El día de hoy estamos en Reconquista.
donde vamos a observar la retoma española del Virreinato de la Nueva Granada y iniciaríamos a partir de la próxima sesión este segundo ciclo de independencia, donde revisaremos entonces la campaña de Simón Bolívar y luego nos iremos al sur desde Buenos Aires a entender el cruce. ¿Listo? ¿Estos ciclos cuentan para cada país? No. Por ejemplo, en México no existen estos ciclos. En México es diferente, incluso por eso México es un reto, porque en México usted va a encontrar que arranca es el cura Hidalgo, luego lo va a continuar Morelos y luego acaba Guerrero, ¿sí? Pero, por ejemplo, sí está en México muy fuerte este tema de la reconquista, perdóneme, este tema de la reforma borbónica, pero no va a ser fuerte, no va a ser fuerte, por ejemplo, una patria boba, porque en México no hay patria boba. Por eso nosotros hacíamos la diferenciación la sesión pasada, donde mientras que en México se quería conquistar primero el territorio, incluso hay una pregunta de análisis sobre eso, se quería conquistar primero el territorio y luego la ciudad capital. En Sudamérica se conquistó primero la ciudad capital y luego se fue a conquistar el campo. Y eso fue lo que generó mayores problemas a la hora de pensar en un gobierno propio. Incluso esa es la tesis que maneja en este espacio Jorge Orlando Melo para entender por qué los países se dividieron. Porque nunca se conquistaron las provincias, sino que la capital se independizó y le fue a contar fe a las provincias. Entonces, por eso es diferente el proceso de México a el proceso de los otros países. Hay preguntas, inquietudes hasta el momento. Mister, ¿cuándo vamos a tener los parámetros de ese trabajo más que listos con la bibliografía? Lo vamos a tener, entonces yo creo que para este viernes ya tendríamos eso publicado. Con eso tendríamos alrededor de unos 15, 20 días, ¿no? Para que los puedan ver, para que los puedan estudiar, para que puedan verificar la bibliografía y poder explicar. Pero acuérdate que cuando te pidan la tesis, es la idea principal, el motor por el cual se independizaron. ¿Listo? Recordemos, por ejemplo, que es muy diferente a Argentina, porque Argentina se dio cuenta que podía vivir sin españoles y sin británicos. Por eso peleó por la independencia. ¿A qué fecha podemos empezar el trabajo? Bueno, pues la idea es que entre lo más pronto mejor. Yo creo que de hoy en 15 días a más tardar ya estamos cerrando con San Martín. Estaríamos cerrando este espacio para que ustedes puedan elaborar este proceso. ¿Listo? Con eso así podemos programar tutorías, podemos escucharlos para revisar este espacio. ¿Hay alguna otra pregunta, inquietud? ¿Es claro lo que hemos visto en clase? ¿Es claro lo que hemos conversado con nuestros invitados? ¿Es claro, por ejemplo, que en las patrias bobas, Bolivia hace la diferencia? Porque Bolivia inicia con el primer cabildo abierto, porque dice, nos vamos a independizar, pero recordemos que Bolivia le hizo guerra de guerrillas a los peruanos, y cuando llegaron los españoles siguieron igual, y por eso ellos tienen las republiquetas. Entonces, en Bolivia no existen las patrias boas, ¿sí? Hasta que llega directamente el ejército de San Martín y el ejército de Simón Bolívar a acabar de liberar en la batalla de Ayacucho a Bolivia. ¿Listo? ¿Hay preguntas? ¿Hay inquietudes hasta el momento? Mister, ¿es que eso es confuso? No. No es confuso, es realmente aquí observar lo que hemos visto, hacia dónde vamos, que hoy iniciamos Reconquista, que lo vemos en 10 minutos muy rápido, para tener la idea de clara qué es lo que nos espera y revisar entonces este segundo ciclo de independencias. Listo. ¿Podemos hacer el trabajo escrito o en compu? Bueno, pues en realidad yo recomiendo que se realice pues en computador para descargar el documento y realizar entonces la revisión lo más pronto posible. Bien, ¿hay alguna otra pregunta, inquietud? Yo por eso he hecho, digamos, esta pausa para también como escucharlos. Bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Estamos siendo claros? Sí, porque es que es importante la interacción con los invitados, pero también saber qué es lo que estamos trabajando en este espacio. Muy bien, ¿puedo borrar? ¿Hay preguntas? ¿Hay inquietudes? Cuénteme si necesita una infografía sobre este tema. ¿Listo? Claro que sí, José Miguel, lo escuchamos. ¿Listo? Ninguna pregunta, ninguna inquietud, porque creo que estamos siendo muy claros. Es contar por qué se independizó cada país, ¿sí? Como en el caso de Chile, que encuentra las noticias que le vienen desde Buenos Aires y ve la oportunidad de dejar de ser una capitanía y ser libre, ¿sí? O en el caso del Perú, que cuando le llegan las noticias decide es realmente seguir siendo amigo de España hasta que lo invade. ¿Listo? Preguntas, inquietudes. Ninguna, estoy siendo claro. ¿Alguien tiene alguna confusión? ¿Puedo borrar de una vez? ¿Sí? ¿No hay ningún problema?
¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Estamos siendo claros entonces? Así se hace ese trabajo. Y le estoy diciendo casi con 15 días de anticipación, casi 20, 21 días. Porque aquí la idea es realmente contar qué pasó en ese país, pero con una idea principal. Eso es una tesis, la idea principal, la idea por el cual ese país se independizó, como lo fue en México por culpa de los criollos y por ese maltrato a los mexicanos, o por la autonomía del pueblo, como lo hizo directamente Buenos Aires, Argentina, con el resto de la Argentina, como lo hizo Chile porque quería liberarse del español y los criollos al poder, o como lo hicieron en Bogotá, Bogotá, Quito y Caracas, que es criollos al poder abajo reformas borbónicas. Listo. Voy a borrar entonces este espacio y ahora sí, entonces ya habiendo sido más que claro qué es lo que hemos visto entonces en clase, vamos a revisar entonces ya en los 8 minutos, en los 8 minutos que nos queda, el papel que sostiene España, que no es el mejor. Muchos profesores siempre nos van a contar que se independizó España y salen corriendo Juanita, no te preocupes que de todas maneras esto queda en el video, ¿vale? Y si tienes cualquier, si tienes alguna duda, organizamos una tutoría. Entonces, para cerrar entonces en este espacio, vamos a encontrar la independencia española. Recuerden ustedes que Napoleón Bonaparte traiciona a Carlos IV y invade precisamente España. Recordemos que hay un problema de legitimidad porque la que gobierna no es el rey, sino que la reina, que es María Luisa de Parma, que le es infiel y que tienen un hijo que no se sabe si es o no es, con su secretario de gobierno, que es Manuel Godoy. En ese proceso, recordemos que Napoleón invade, pero cuando invade Napoleón, empiezan las juntas, como lo vimos nosotros en este espacio a punta de flamenco, con un capítulo que se llamó Puños al Cielo. Recordemos que vamos a observar que las juntas no se reunían a tocar guitarra y a cantar, sino que se reunían era para conformar guerrillas para hacerle la guerra a Napoleón. Pero cuando se alcanza la guerra con Napoleón, la historia española no es amable. La historia española nos muestra caos, porque la independencia nos está mostrando que guerrilleros, ejército oficial y todos, sin importar lo que piensen, quieren expulsar a los españoles. A los franceses, discúlpame, de territorio español. Cuando expulsan a los franceses de territorio español, y se firma en Fontainebleau, de igual manera, un tratado donde Napoleón tiene que reconocer a Fernando VII, esto no es fiesta, esto es caos. La pólvora no se guarda, la pólvora sigue en las calles. Y ahora los rifles ya no apuntan a los franceses, sino que se apuntan los españoles entre sí. ¿Por qué? Porque vamos a tener una división en la sociedad española y por culpa de la influencia francesa. Son 5 años y en esos 5 años nosotros vamos a encontrar que los españoles vivieron en una república. Entonces, las ideas de la Revolución Francesa se las impusieron a los españoles. Que a nosotros la historia nos cuenta que sí, pelearon la independencia, pero la historia nos está mostrando un problema mayor. Y es que van a existir españoles afrancesados. O sea, españoles que les gusta la república, españoles que quieren no una monarquía igual que antes, absolutista, donde el rey tuviera toda la palabra, sino que quieren una monarquía constitucional. Quieren un parlamento. Y eso va a empezar a generar mayor división, porque van a existir los españoles que son más conservadores, y ya en estos 5 minutos voy cerrando, que son españoles realistas, que son los que quieren, son los partidarios, aquellas personas que quieren que el tiempo de antes vuelva a ser el mismo. Entonces, que el rey sea el único que manda. Entonces, ojo, porque aquí ya se van a empezar a dirigir los fusibles en este espacio, es para apuntar a los mismos españoles. Entonces, esto va a generar un proceso de persecución y el pobre Fernando VII va a ser una pesadilla gobernar, porque él sube al poder y se entera que ya no es una monarquía absolutista, sino que va a tener los siguientes dolores de cabeza, que con eso pues estaremos cerrando este espacio. Entonces, vamos a encontrar a un Fernando VII de España que encuentra un país después de 5 años gobernado por los franceses, que está entre la pobreza y la división, en 1813. Ese 3 de diciembre de 1813, cuando el último francés se va de territorio español, entra el dolor de cabeza porque él se da cuenta qué país recibo.
Pues es un país que por culpa de la guerra está devastado, que no hay agricultura. Porque si los hombres se fueron a ayudar a disparar, no cultivaron. Entonces caiga en cuenta que va a existir mucho caos en este espacio. Voy. Claro, Andrés, deme un segundo ya y cierro con este espacio. Entonces, caiga en cuenta que va a encontrar este problema, que es un país lleno de pobreza y tras del hecho dividido por estas dos posiciones, los españoles afrancesados y los españoles realistas. Y hay un problema mayor, y es que tiene un ejército que está dividido, porque es un ejército que tiene mandos que son oficiales, que toda la vida le sirvieron a la monarquía, que sobrevivieron a Napoleón, y hay otro bando que son las guerrillas. Entonces, usted como le dice a una guerrilla, muchas gracias por combatir en mi nombre, devuélvase para su casita y miramos. No, él tiene la obligación de oficializar a esas guerrillas. Entonces, ¿cuál es la crisis que va a tener Fernando? Fernando le va a tocar buscar una excusa para poder darle rangos. Andrés, ya tú me dirás, para darle rango. Ok, listo. Para darle rango a estos hombres que son guerrilleros. ¿Usted cómo le dice a un guerrillero que gastó de su tiempo, que sacó de sus municiones, que no tuvo uniforme, que luchó por usted, que muchas gracias y hasta luego? Es muy difícil. Entonces, él va a tener un ejército que es mixto y que lo va a seguir acompañando. Porque las guerrillas saben que si se están al lado del rey van a tener beneficios, pero es un rey que no sabe cobrar impuestos porque nunca lo educaron en eso, que en su adolescencia se la pasó fue encerrado en una cárcel, escuchando el chisme de la mamá y el papá, si era hijo legítimo o no, escuchando los escándalos de su hermana que quería ser la reina española en las Américas. Entonces, es una persona que está confundida, que no sabe qué hacer, que tiene un ejército dividido. Y lo peor es que, como lo decíamos anteriormente, hay una división en las ideologías frente al proceso de gobierno. Unos quieren ser una monarquía parlamentaria y otros quieren ser una monarquía absolutista. Este hombre no sabe qué hacer y tiene un dolor de cabeza mayor. Y es que la Junta Suprema de Sevilla o de España, que fue la que le dio el sí a las colonias para que fueran igualitarias, pues lastimosamente van a tener un dolor de cabeza. Dime, Samuel, acabo la idea y te leo. Y es que el dolor de cabeza que vamos a tener acá es que este hombre se va a encontrar que esa junta funciona como si fuera una institución, un ente de una monarquía constitucional. Entonces, así él quisiera gobernar, se va a encontrar que antes que él volviera a salir a la luz, hay una persona, hay una entidad que está en el sur, que está en Sevilla, que funciona como si fuese parlamentaria, que tiene representantes de cada una de las provincias. Entonces, es un dolor de cabeza porque este hombre... claro que sí. Jacobo, ¿te ibas a decir algo o dejaste la mano arriba? No, Mr. Yalagos, que lo había dejado arriba, qué pena. No, tranquilo, falta de preocupación. Vale, gracias, Samuel. Entonces, para cerrar en este minuto que me queda, es una España que está en un dolor de cabeza, que está dividida. España no sale grande después de la independencia y esto mismo le va a pasar a los países americanos. Por eso, Andrés, lo que usted dijo va a pasar, porque siempre que se sale de una guerra está devastado y esta división es peor. Entonces, ¿qué los hacía que estuvieran unidos? Un enemigo en común, pero aquí el enemigo no está. Entonces ya se fueron los franceses. Entonces le toca gobernar ahora con la Junta Suprema de Sevilla. Y él necesita fortalecer la unidad bajo la monarquía constitucional. Pero usted, ¿cómo une un país que está dividido? ¿Cómo lo une? Que está devastado, que siguen cantando flamenco, pero por alegría, porque le sirvió como guerrillas. ¿Qué hacemos? Pues la respuesta es las independencias de América Latina. ¿Cómo decirle que el enemigo ya no es el francés, sino que el enemigo es el criollo americano que irrespetó a la familia española? Entonces vuelve Fernando a unir a España, me demoro 30 segundos, vuelve a unir a España mostrándole que los americanos son los enemigos, porque ellos fueron el hijo que se le ha dado de comer, pero que a ese hijo hay que reprimirlo. ¿Y qué hace? Los militares que yo no tengo con qué darles de comer acá, no tengo darles un rango acá, los voy a mandar a las colonias, porque si los envío a las colonias, ese guerrillero va a sentir que lucha por la España grande y va a ser terrible y va a desahogar su furia.
contra los criollos que traicionaron a España. ¡Ah! Claro, porque el guerrillero, el ejército español va a odiar al americano, porque el americano le dio la espalda a España cuando estuvo en su peor momento. Entonces, por eso vamos a tener un genocidio, porque los que vienen acá, en este espacio que se llama ¿Cómo administrar España ante tanto caos? Aquí vamos a revisar, claro. Vuelvo, insisto, yo estoy peleando con Jacobo, ¿listo? Y estamos divididos y nos toca hacer un trabajo. Pero ahora Andrés García aparece como el que se fue. Entonces, ¿qué hacemos? Con Jacobo nos unimos en contra de Andrés, pero Andrés no tiene ninguna culpa. Andrés hizo un proceso diferente. Entonces, y caiga en cuenta que acá, en la primera parte, sí estaban respaldando a España, pero esto finaliza acá. Entonces, recuperar las colonias es la idea de enlistar. Por eso, listo. Chao, Yuri. Entonces es enlistar el ejército para que cumpla la orden de bajarle los aires a los americanos y que obedezcan. Es unificar al pueblo español y es dar mando a los ejércitos mixtos. Con esto cerramos. Les agradecemos entonces por su tiempo. Dudas, preguntas, inquietudes, se les estará comunicando de igual manera vía escrita. La violencia en este espacio con Andrés, en el ejemplo que estábamos dando, es buscar a un enemigo que sea interno para generar unión. Y eso es algo que es malévolo en España, porque frente a la división, claro, el enemigo externo es los americanos, esos traicioneros. Y por eso Bolívar va a ser tratado tan mal. Y por eso San Martín va a ser el gran traidor. Por eso mismo, porque ellos buscando sus independencias son traicioneros frente a la causa española y nos abandonaron porque ellos no mandaron ejércitos, pero sí se están independizando. Pero sí estaban peleando entre ellos, ¿no? Entonces, la reconquista es la canalización del odio para poder realmente mantener una unidad. Listo, les agradecemos por el tiempo. La próxima sesión, entonces, vamos a meternos con Bolívar, vamos a entender quién es Simón Bolívar, vamos a tener visita desde Venezuela, ojalá que no haya corte de luz ese día, para que podamos realmente revisar ahora cómo la reconquista va a tener la resistencia. Primero de Bolívar y luego desde Chile y desde Perú vamos a revisar desde San Martín. Les agradecemos a todos por este espacio. Son las 2:54, cerramos sesión. Que les vaya muy bien. Muchas gracias por la paciencia y un abrazo enorme para todos, ¿vale? Que estén muy bien. Hasta luego.